Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, hoy nos centramos en un término clave, casi mítico, diría yo, del psicoanálisis, la pulsión. Uf, la pulsión, sí. Un concepto central. Esa fuerza interna que parece que nos mueve desde dentro, ¿no? Vamos a intentar clarificarla un poco. Pero importante, basándonos solo, y esto es clave, en cómo la perfiló Freud en su escrito de 1915, Pulsiones y destinos de pulsión. Exacto, solo ese texto. Freud mismo decía que estos conceptos empiezan un poco indeterminados, ¿verdad? ¿Verdad? Pero que son cruciales. Sí, lo admitía. Nuestra meta hoy, entender qué es la pulsión y cuáles son sus componentes esenciales según ese escrito, fundacional. Nada más. Perfecto. Es que es un texto donde Freud de verdad intenta, acotar esta idea. Y lo primero, fundamental, es cómo la distingue de un simple estímulo externo. Ah, bien visto. Empecemos por ahí entonces. ¿Qué diferencia hay, según Freud, en este trabajo entre la pulsión y, no sé, un estímulo como una luz muy fuerte o un ruido? Pues mira, la diferencia es radical. Un estímulo externo, como esa luz que dices, viene de fuera. Actúa, digamos, de golpe, momentáneamente. Vale, Y lo crucial, podemos esquivarlo. Te tapas los ojos, te vas a otro sitio o no. claro. La pulsión, en cambio, y aquí insiste mucho Freud, nace dentro del organismo. No es un golpe único, Ajá. es una fuerza constante. Él pone ejemplos como la sed o el hambre. Estímulos internos, que serían pulsionales. Entiendo, algo que no para. Exacto. Y de la pulsión no puedes huir con un simple movimiento. Exige otra cosa, una respuesta más compleja. ¿Cómo qué? Pues una acción que modifique la fuente interna de esa tensión para lograr la satisfacción. Freud llega a decir que estas pulsiones son los verdaderos motores del desarrollo psíquico. Qué potente esa idea. Una fuerza interna, constante, de la que no se puede huir. Cambia el foco totalmente, ¿no? De lo externo a lo interno como motor principal. Totalmente. ¿Y cómo la define exactamente de forma más formal en este artículo del 15? Pues da varias definiciones que se complementan. La llama un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Fronterizo, o sea, justo en medio. Justo en la bisagra, sí. Entre la mente, lo psíquico que él llama lo anímico, y el cuerpo, lo somático. También dice que es un representante psíquico, ¿Representante de qué? de los estímulos que vienen del cuerpo, de dentro, y que llegan a la mente. Y quizá la definición más famosa es esa de una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico, A consecuencia de su trabazón con lo corporal. La he leído, sí. esa misma. Es como, a ver, como la factura de energía, digamos, que el cuerpo le pasa a la mente. Vale, vale. Concepto límite, representante psíquico, exigencia de trabajo. Es complejo sí, pero apunta a algo muy básico. Y para manejar esto, Freud lo descompone, ¿verdad? Identifica elementos clave. Correcto. Para analizarla mejor, habla de 4 componentes. El primero, el esfuerzo. En alemán, Drang. El esfuerzo. Es el motor puro, la fuerza en sí misma. Esa medida de trabajo que decíamos. Es la esencia de la pulsión, siempre activa, siempre empujando. ¿Entendido? El motor, el empuje constante. ¿Y hacia dónde empuja? ¿Cuál es el objetivo? Pues ahí entra el segundo componente, la meta. El Ziel. ¿Y aquí? Freud es muy claro. A ver. La meta de toda pulsión es siempre la satisfacción. Punto. Siempre. Siempre. Y esta satisfacción se consigue eliminando la tensión en la fuente de la pulsión. Ahora, ojo, aunque la meta final, la satisfacción, es la misma, los caminos para llegar, las metas intermedias, pueden variar muchísimo. Ah, interesante. La meta final es fija, pero las rutas son flexibles. Vale. ¿Y qué necesita la pulsión para alcanzar esa meta de satisfacción? Necesita el tercer elemento, el objeto, el object. El objeto. Es aquello a través de lo cual o con lo cual la pulsión puede lograr su meta. Y aquí Freud subraya algo importantísimo, ¿El qué? que el objeto es el elemento más variable de la pulsión, el más cambiante, ¿Cómo que el más variable? pues que no está ligado a la pulsión desde el principio. Se asocia a ella solo porque sirve para la satisfacción. Puede ser una persona, claro, pero también un objeto cualquiera, o incluso una parte del propio cuerpo. Piensa en el hambre. Distintas comidas o incluso chuparse el dedo a un bebé pueden calmarla. El objeto cambia. Ya veo.
El medio para conseguir el fin. Y puede ser casi cualquier cosa que funcione. Entendido. Nos queda uno, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? El origen. Exacto. Esa es la fuente, la cuvelle. Se refiere al proceso que ocurre en el cuerpo, en un órgano o una parte del cuerpo. Un proceso somático, decías antes. Eso es. Un proceso somático cuyo estímulo es lo que la pulsión representa en la mente. Freud aquí aclara que estudiar la naturaleza de ese proceso, si es químico, mecánico, eso no es cosa de la psicología. Ah, vale. No por un análisis biológico directo, al menos no en su enfoque. Queda claro. Esfuerzo, que es el empuje, meta, la satisfacción, objeto, el medio supervariable y fuente, el origen en el cuerpo. Estos 4 pilares definen la pulsión en este texto clave del 15. Exactamente. Entender estos 4 elementos y cómo juegan entre sí es la base que Freud pone aquí. Luego, en el mismo texto, analiza los destinos de las pulsiones. O sea, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo se transforman? ¿Cómo nos defendemos? Claro que eso da título al trabajo. Exacto. Pero eso ya sería, bueno, otra charla. Hoy nos centrábamos en definirla según estos componentes. Perfecto. Entonces, recapitulando muy rápido, la pulsión, según Freud en 1915, es esa fuerza que viene de dentro, constante, diferente a un estímulo de fuera. Un concepto en la frontera cuerpo-mente, Sí, definida por su empuje, su meta fija de satisfacción, los medios variables que usa el objeto y su origen en un proceso del cuerpo. justo eso. Y bueno, como apunte final, quizá para darle una vuelta, volviendo a lo que decía Freud al principio del texto. Sobre la indeterminación. Sí, sobre que estos conceptos básicos nacen con cierto grado de indeterminación. A lo mejor, ¿eh? Cabe preguntarse si justo esa falta de rigidez absoluta, esa flexibilidad inicial, no es lo que permite a una disciplina como el psicoanálisis intentar abordar algo tan complejo y, bueno, tan fluido como la experiencia psíquica humana, ¿no? Es una buena pregunta para cerrar. Lo dejamos ahí.